alimentario y del PERTE de este sector, que como decía el ministro es más del 80% del territorio. Están con nosotros Sergio Gutiérrez, director de Agrobank, Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Nuria Rivas, directora general de INLAC, de la Interprofesional Láctea, y Ricardo Miguel Áñez, coordinador del Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. Me gustaría empezar un poquito por ahondar en el PERTE, que al final es de lo que se trata hoy, de los fondos. ¿Cómo un agricultor, un pequeño agricultor que tiene esa necesidad de buscar las ayudas, qué tiene que hacer? ¿A quién se tiene que aproximar o con quién tiene que hablar para conseguir esos fondos y qué tipo de proyectos tiene que presentar? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por invitarnos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a participar en esta jornada. Es verdad que desde el punto de vista de un agricultor, quizás el mundo de las ayudas es un mundo muy grande, es decir, con lo cual, un poco para situarnos dentro de lo que es el esquema general de todo lo que es el apoyo que recibe un agricultor o la agroalimentación en su conjunto, hay que tener en cuenta, digamos, que el lugar que ocupa cada cosa. En primer lugar, el agricultor, la agricultora, el ganadero, está muy familiarizado con lo que es la política agrícola común, porque son ayudas que solicita todos los años. Ahora mismo estamos en periodo de solicitud de las ayudas de la política agrícola común del año 2022, y eso significa que para el periodo 23-27, que es el que vamos a empezar el año que viene con el nuevo plan estratégico, significa un volumen de apoyo en fondos comunitarios de 47.724 millones de euros. Pero a esa cantidad hay que sumarle la cantidad que ponemos las administraciones públicas, que ponemos otros 3.800 millones de euros, con lo cual nos vamos aproximadamente casi a 51.000 millones de euros. Esas son las ayudas que están más familiarizadas el agricultor, la pequeña industria agroalimentaria, en donde van desde las ayudas directas que reciben el propio agricultor por la actividad que desempeña, hasta, por ejemplo, ayudas que tienen que ver con la innovación, con la incorporación de jóvenes agricultores o, por ejemplo, con el ejercicio de prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y para el medio ambiente. Digamos que eso es la primera puerta de entrada del agricultor, del ganadero, incluso del sector agroalimentario, a lo que es las ayudas que puede recibir a través de los fondos comunitarios y de los fondos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. La segunda parte es ya la que tiene que ver con el plan de recuperación en su conjunto. El plan de recuperación es una especie de inyección adicional a lo que ya viene recibiendo el sector por parte de la política agrícola común. Entonces, una parte la tiene de lo que llamamos los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde hay un componente específico para el sector agrario, que es la parte que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en donde son 1.052 millones de euros adicionales, de los cuales aproximadamente el 60% son para modernización de regadíos, es decir, para hacer más eficientes los regadíos que ya tenemos, mediante los cuales queremos hacer una modernización aproximadamente de 100.000 hectáreas de regadío. Y el resto son medidas de inversión que, por ejemplo, que también son para los agricultores o para los ganaderos, que son medidas que tienen que ver con la aplicación de tecnologías de agricultura de precisión. Para eso vamos a dedicar 79 millones de euros. O, por ejemplo, para la gestión de los residuos y subproductos de las explotaciones ganaderas para, por ejemplo, hacer aprovechamiento energético. Para hacernos hay más casos. O, por ejemplo, ayudas que tienen que ver con la innovación y con la digitalización. Y luego, el tercer escalón es lo que estamos viendo hoy aquí, que es dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, hay una zona dedicada a todo lo que es el sector agroalimentario, que es el PERTE agroalimentario, que ahora son 1.800 millones de euros. Esos 1.800 millones de euros lo que tienen que servir es para transformar, es decir, para hacer cosas que de otra manera no nos hubiéramos planteado. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que tener fundamentalmente como agricultor, como ganadero, como pyme agroalimentaria? Lo que tenemos que tener es un proyecto de transformación. Es una idea de qué es lo que me gustaría haber hecho si tuviera la financiación que me impulsara a hacer eso. Entonces, eso es lo que hablaba el ministro o el presidente del Gobierno, de que esto es una palanca para quien tenga proyecto de transformador. Por ejemplo, un proyecto en el que me permita a un grupo de agricultores, de ganaderos o a una industria agroalimentaria conectada con sus proveedores, que son los agricultores y los ganaderos, poner en marcha proyectos de sensorización, digitalización, transformación de la cadena, mejora de la logística, mejora de los procesos de transformación. Es decir, procesos de estas veces que tienes una idea, que en este caso puede ser de una pyme o de una industria o de un agricultor, un ganadero o de un grupo de agricultores o de ganaderos, en donde ponen en marcha una idea de conjunto que le permite transformar la manera de lo que está haciendo, sobre todo bajo la palanca de la digitalización, la innovación y la sostenibilidad, para ponerse en un entorno competitivo mejor que el que pudiera haber tenido siguiendo con la situación actual y con los recursos que tiene actualmente. En cuanto a las necesidades de los agricultores, en Agrobank tenéis que tratar con ellos prácticamente a diario. ¿Qué se diferencian en las necesidades específicas de este sector a otro
al resto de la economía productiva. Bueno, a ver, lo primero, muchas gracias por invitarnos. La realidad es que es un sector que requiere un tipo de financiación muy especializada, muy adaptada, muy asesorada, básicamente porque tenemos muchísimos tipos de cultivos y el calendario, en este caso, y la forma de financiar lo marca en este caso los propios cultivos que tenemos, ¿no? Aquí existen productos especializados, los venimos trabajando habitualmente desde hace mucho tiempo, ¿no? El año pasado, sin ir más lejos, dimos más de 17.400 millones de euros de financiación al sector, el doble que en el año 2020. Y junto con eso me gustaría poner en valor algo que ha salido durante estas jornadas, ¿no? Que es lo relativo no solo a lo que ocurre en España, sino fuera de España, ¿no? Un dato que normalmente sorprende es que 1 de cada 3 euros de comercio exterior de exportaciones que hace CaixaBank lo hace en el sector agroalimentario, lo cual habla de la potencia, en este caso, del sector exportador agroalimentario. Y eso va acompañado, en este caso, esa financiación bancaria más tradicional, va acompañado de la oportunidad que tenemos con los fondos Next Generation. Y me ha alegrado esta mañana escuchar al presidente Sánchez hablar de la necesaria colaboración pública-privada, en este caso para que los fondos Next Generation, que es una excelente oportunidad, se puedan ver acompañados por un efecto multiplicador, en este caso complementada con la inversión, en este caso privada de las entidades bancarias, ¿no? Ha hablado esta mañana de que por cada euro de fondos Next Generation, el sector privado prevé inversiones de 3 euros más, ¿no? Con lo cual yo creo que es el gran reto que tenemos todos por delante de hacer traccionar, de que esos fondos lleguen al último agricultor ganadero para que esa capilaridad, esos fondos lleguen y transformen, como ha dicho Fernando, todo el sector en su máxima extensión. Nuria, en vuestro caso, en el sector lácteo, es uno de los que más dificultades está teniendo en los últimos meses por la subida de precios y también uno de los que más necesidades de transformación tienen. No todas las producciones, las instalaciones son grandes, también hay mucho pequeño ganadero. ¿Cómo veis los fondos? ¿Cuáles son vuestras prioridades y vuestras necesidades? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este encuentro y poder disfrutar de esta mesa con compañeros de mesa de mucho tiempo. Y comentaros que mi sector es un sector esencial como es y perecedero. Siempre hablo de que es un sector muy importante dentro del mundo del agro. Para afirmar las palabras del ministro, siempre hablo de la importancia del sector de la industria agroalimentaria, recordando que somos el primer sector industrial de este país, que además también siempre, Fernando, en las mesas del ministerio se dice, y yo creo que no se recalca con la suficiente importancia, y me gusta recordarlo, y el lácteo es uno de los principales sectores agroalimentarios, ¿no? Como sector lo hemos pasado bastante mal, habéis visto pues todos los problemas que hemos tenido de la subida de los piensos, de los cereales, con la guerra de Ucrania tampoco ha ayudado con el tema del maíz. Entonces hemos ido acaparando problema tras problema y es un sector que a pesar de que tenemos esos 13.000 millones de euros de volumen de facturación, esos 60.000 empleos que damos de los 400.000 que dice la industria, 60.000 son solo del lácteo, que es muchísimo, y esos 19.800 ganaderos que no hacen más que disminuir y que cada día dicen es que se pierden explotaciones diarias. Es un sector que necesita ser ayudado, sin lugar a duda, que estos fondos van a suponer, o espero, un impulso al sector, pero también, y a lo mejor, y Fernando creo que ya me conocéis, y Ricardo, que me gusta ser crítica constructiva. Yo espero que esos fondos lleguen a esos ganaderos. Para eso hay que ayudarles. No basta con sacar unos fondos y decir ahí están. Yo llevo 20 años trabajando en el sector de la innovación y os digo que me ha sido un poco complicado estudiarme estas ayudas. Si en mi caso, que soy doctora ingeniera agrónoma, y me ha sido complicado entender las ayudas, cómo a un ganadero le va a llegar esas ayudas y cómo vais a llegar a explicárselos. Porque es verdad que está súper bien el cuaderno de digitalización, pero si el ganadero no se mete en ningún smartphone ni en ningún internet porque la edad le supera, no le va a llegar la ayuda, no la va a hacer, le va a ayudar a impulsarse, a jubilarse porque no puede con la tecnología. Entonces, hay que ayudarles, hay que crear, ayer hablando con un amigo me decía, hay que crear un manual
para que escale, donde se expliquen muy bien las ayudas, porque también tengo mis dudas con las ayudas para la industria, que nos han hablado porque quizá os compete menos como ministerio, pero también las industrias están muy preocupadas de cuánto hay que invertir y cómo hay que invertir, qué va a ir a crédito, qué va a ir a subvención, realmente qué se va a financiar, porque se habla, y me parece divino, de digitalización del sector, pero de sensorización del campo, pero se van a pagar esos sensores, se va a pagar ese material que se necesita, es decir, cómo van a escalar esas ayudas, esas orden de bases, que sabes la importancia que hay para hacerlas. Por favor, contar con los sectores, que os podamos ayudar en todo lo posible para que realmente no tengamos que decir han salido todas estas ayudas y no las hemos podido solicitar porque no han llegado y porque no hemos sabido solicitarlas. Entonces, toda nuestra aportación para que esas ayudas lleguen a nuestros ganaderos y a esas industrias que de verdad tanto lo necesitan, porque algo muy importante, y ya concluyo, que si no yo me enrollo mucho y me cortas cuando quieras, que sin lácteos sería impensable el futuro de amplios territorios rurales. Nuestra mayoría de empresas lácteas están ubicadas en terreno rural, nuestros ganaderos están en el terreno rural, y sin lácteos habría más despoblación, os recuerdo, más paro, menos riqueza y más riesgos para el medio ambiente, como incendios y muchas más cosas que os podría contar. Es decir, hay que seguir apostando por este sector, que es esencial. Y ahí lo dejo. Por abrir el debate también a más sectores del agroalimentario, no sé cómo ves cuáles deben de ser otras prioridades en estos fondos, en este PERTE. Sí. La pregunta. Perdón, para Ricardo. Sí, perdona. Muy bien, muchas gracias por la invitación al diario.es, y yo creo que estamos de enhorabuena por el anuncio de ayer del presidente del Gobierno de esos 800 millones, aunque, si bien es cierto, los sectores vienen diciendo y vienen demandando que para la importancia que tiene el sector agroalimentario, incluso estos 1.800 millones se quedan cortos. Y se quedan cortos por todas las posibilidades que ha comentado Nuria, pero sobre todo por la situación que también ha mencionado el ministro, que vive ahora mismo el sector agroalimentario. Al incremento y la escalada de costes que desde hace 12 meses, una cosa así, vienen sufriendo los agricultores, los ganaderos, la industria alimentaria, ahora se une la guerra de Ucrania y está poniendo contra las cuerdas a muchas de las industrias, a muchas de las explotaciones, a todo el mundo del sector agroalimentario. Esto yo creo que cambia un poco la perspectiva del PERTE, porque el PERTE era para transformar el modelo, pero en estos momentos, concretamente ayer, hablando con ganaderos, o esta tarde, hablando también con la gente del Colegio de Agrónomos, la gente lo que quiere es sobrevivir. Entonces, el enfoque es claro, ahora vamos a sobrevivir para poder luego ir transformando poco a poco el modelo. Y lo digo porque el PERTE se hizo en una situación, como digo, que no estábamos en la que estamos. Entonces, creo que tenemos que trabajar de la mano de las administraciones públicas juntos para tratar de, primero, abordar esta situación que tenemos ahora y luego enfocar el futuro. Muchas de las cuestiones de futuro que están en los ejes y en los propios PERTE, digitalización, sostenibilidad, todas estas cuestiones están dentro de la agenda de las empresas del sector agroalimentario. Y esas cuestiones van a ser herramientas, primero, para esa supervivencia que estaba hablando, y por tanto las ayudas vendrán bien para desarrollarla, y para de forma paralela ir cambiando el modelo. Entonces, yo creo que ese PERTE, esas ayudas que vendrán, sean muchas, pocas, intentaremos, porque el sector agroalimentario siempre lo ha hecho, aprovecharlas de la mejor manera posible. Es un sector que está muy acostumbrado a hacerlo, y por tanto pues tendremos que cambiar el modelo. Digamos que hay que cambiar el modelo, pero hasta un cierto punto. El sector agroalimentario, una cuestión que, como decía el ministro, no se conoce, no es de boina y de botijo. Ya ha hecho muchos deberes y está trabajando muy bien en toda la parte de producción responsable, me gusta a mí decir producción responsable de alimentos. Hemos hecho ya muchos deberes. ¿Que quedan algunos por hacer? Pues sí. Para eso nos tienen que venir bien estos fondos. Y sobre todo para una cuestión que mencionaba Sergio y que es muy importante.
Las empresas agroalimentarias españolas están exportando ya calidad y cantidad de alimentos a todo el mundo. No sé qué ranking estamos, si es el cuarto exportador mundial, una cosa así. Entonces, las empresas españolas necesitan también de esas ayudas. ¿Por qué? Porque otros países como Francia, Italia y competidores nuestros en los mercados internacionales están dando ayudas a los propios sectores para sobrevivir, para cambiar el modelo, para las cuestiones que estamos hablando. Y si en España no se concretan esas ayudas, la pérdida de competitividad de las empresas españolas nos hará luchar y nos hará sufrir un poco más en los mercados internacionales. Por lo tanto, debemos de aprovecharla para ir en la dirección en la que está trabajando el sector agroalimentario, modificando el modelo, sobrevivir, como digo, y trabajar también en los mercados internacionales. Fernando, un poco por alusiones también, por la necesidad de que sea más claro y más explicativo, que todas las empresas y los productores puedan tener acceso. ¿Cómo vais a hacer desde el Ministerio esta canalización de las ayudas para que al final no se quede nadie fuera que tenga intención o interés en estos fondos? Vamos a ver, yo creo que hay bastantes cosas que hay que un poquito definir, es decir, o distinguir. Primero, de lo que se ha ido comentando, diferenciar lo que es estructural de lo que es coyuntural. Ahora mismo estamos en una situación por la coyuntura de Ucrania que, lógicamente, pues que hay que afrontarla, que nos la tenemos que afrontar todos los países de la Unión Europea y del mundo. Es decir, pero la tenemos que afrontar y, oye, pues cada uno con nuestras armas y en la Unión Europea con las armas de la Unión Europea, lógicamente, para defender a nuestros sectores agroalimentarios, en donde efectivamente se han sometido a tensión. No todos los sectores están igualmente afectados, porque no es así. Hay sectores que la coyuntura, pues oye, pues por ejemplo, quiero pensar los productores de cereales están teniendo muy buenas cotizaciones, o incluso los de oleaginosas o incluso los de aceite de oliva, mientras que hay otros sectores, como por ejemplo el sector lácteo que decía Nuria, en donde son más dependientes de los piensos, los que están notando, pues desde luego, muchísima más tensión en lo que es como consecuencia de la guerra de Ucrania. Pero quiere decir que lo que es la afectación por la guerra no es uniforme en todos los sectores. Hay sectores que pueden repercutir mejor los precios en el mercado y hay sectores que los repercuten peor, y uno de ellos, por ejemplo, ha sido el lácteo, y por eso ha sido el sector a donde hemos dirigido más los apoyos que se han hecho, que se han aprobado por el Consejo de Ministros. Específicamente para todo el sector lácteo se ha aprobado un paquete de ayudas de 164 millones de euros. Eso yo creo que es importante tenerlo claro. Luego, respecto al acceso a las ayudas, vamos a ver. Hay que verlo todo en su conjunto. Cuando decíamos que esto es poco o mucho para el sector agroalimentario, con lo que importa el sector agroalimentario. Vamos a ver, para el periodo 23-27, el sector agroalimentario, entre política agrícola común, plan de recuperación y PERTE agroalimentario, va a tener del orden, si incluyo además el Fondo Europeo de la Pesca, va a tener del orden de 55.000 millones de euros. Eso es mucho dinero. Pensemos que, por ejemplo, para cuestiones como promoción, que se nos pasan por alto, el sector del vino tiene 50 millones de euros al año para hacer promoción. O, por ejemplo, vamos a dedicarle 75 millones de euros en este periodo solamente para la innovación en la parte que tiene que ver con la política agrícola común. O, por ejemplo, me salgo de política agrícola común. Dentro de lo que es el Horizonte Europa para el periodo 21-27, aproximadamente para España podemos tener 850 millones de euros para investigación en el ámbito agroalimentario. Es decir, esto es, por decirlo de alguna manera, hablamos de muchas grandes cifras, pero no todos tenemos que acabar conociendo el detalle de todas las ayudas. Lógicamente, para un agricultor, un ganadero individual, para eso tienen organizaciones agrarias, para eso tiene una administración, que es la administración autonómica, que es la que la asesora, o para eso también tiene un sector privado que le asesora. De la misma manera que yo no soy un experto fiscal y todos los años tengo que, bueno, a nuestra declaración de la renta a lo mejor es fácil, pero para eso tenemos gente que nos asesora, o por ejemplo, ahora que veo a Sergio, las entidades financieras. No quiere decir que sea fácil, porque es verdad que yo llevo mucho tiempo trabajando en las ayudas de la política agrícola común y es verdad que no es fácil, pero es verdad que es dinero público, son ayudas y fundamentalmente la dificultad muchas veces tiene que ver de la propia fiscalización del gasto para que se ejecute bien y para que lógicamente vaya a quien tiene que ir. Pero en cualquier caso, al final la experiencia te dice que se nota. Al final la experiencia te dice que esos fondos acaban llegando y que acaban llegando a los destinatarios. Es verdad que como decía Nuria, pues al ganadero pues que le pille quizás no se haya
informatizado o que no esté familiarizado con las nuevas tecnologías, pero eso es una cuestión de fondo que nos pasa en todos los sectores y nos pasa fuera del sector agroalimentario también. Es decir, lo estamos viendo ahora con los jubilados que dicen que el acceso a la administración electrónica les es más difícil. Es decir, eso le pasa a todos los sectores. Pero lo que quiero decir es que en general los fondos acaban llegando. De hecho, vamos a notar cómo en este año 2022 el dinero va a llegar ya físicamente al beneficiario final. Y vamos a empezar a notarlo con mucha potencia. Es decir, porque, por ejemplo, en la parte del plan de recuperación, las convocatorias de las comunidades autónomas ya han salido a finales del mes de abril. Toda la parte de obra pública que se va a hacer en regadíos ya se va a empezar a notar en este año 2022. La parte del préstamo agroalimentario, ya la primera convocatoria está anunciada para el mes de junio. Es decir, que eso se va a notar cómo va permeando. Y eso al final lo notas que sale. Vuelvo otra vez con el programa de apoyo al sector del vino porque lo he vivido durante mucho tiempo. Las ayudas que damos a la promoción de vino en terceros países recurrentemente nos ha dicho el sector lo complicadas que son de manejar. Y damos el 50% del importe de la ayuda. Quiere decir que 100 millones al año entre dinero público y dinero privado se destina a la promoción del vino. Lo que es cierto es que la promoción del vino en terceros países en España ha aumentado de una forma espectacular, gracias a las ayudas. Y son complicadas de gestionar y nos ha costado gestionarlas, pero han crecido de una manera espectacular. Y ahora salto a la parte de investigación, que es una parte que está fuera de la política agrícola común, pero también que son los proyectos de Horizonte Europa. En el periodo 14-21, España ha sido el país de la Unión Europea que más fondos ha absorbido en investigación de ese fondo. Por tanto, yo confío en que seremos capaces de mantener esa capacidad de absorción en la parte del clúster agroalimentario. Lo que quiero decir es que nos ocupamos de gestionar la dificultad, pero también somos capaces como sector, como país y desde luego el sector agroalimentario de superar esa dificultad. Nuestras empresas ahora mismo están exportando por valor de 61.000 millones de euros en el sector agroalimentario. Somos el 7º exportador mundial. Preguntémonos un momento solamente lo que significa que un país tan pequeño como España en el mundo sea el 7º exportador en valor. Una pregunta, somos muy poquita superficie comparado con lo que hay en el mundo de superficie agrícola útil. Pues con esa poquita superficie somos capaces de ser los 7º. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos un sector que en su conjunto tiene conocimiento, tiene capacidad de innovar y tiene capacidad de ir al mundo y vender. Y, lógicamente, el apoyo que se da a través de la política agrícola común, a través de los fondos comunitarios, a través de los fondos de las administraciones, acaba teniendo su efecto. ¿Que sea fácil? Pues como todo en la vida, fácil no es, pero hay que trabajarlo y, desde luego, la experiencia que tenemos es que la cosa acaba funcionando. Una pregunta común para los cuatro, que responda el que primero quiera. Estamos en esa situación de política agraria común, somos el 7º país en valor, en producción. Sin embargo, ha comentado el ministro que están disminuyendo el número de explotaciones. ¿Cómo convencer a un joven que se está planteando entrar en este sector, que está diciendo, oye, esto es rentable, esto es una alternativa a futuro? ¿Qué prioridades creéis, consideráis para decir, oye, sí, este sector tiene recorrido, sumaros a él? Pues mira, yo os voy a dar mi opinión. Diversos estudios dicen que ahora mismo los dos grandes sectores con mayor auge en el mundo de vista tecnológico, de cambio tecnológico, es el segmento, en este caso, de agro y el segmento de salud, que hoy hemos tenido casualmente las dos mesas, ¿no? Con lo cual, probablemente estamos en un momento de inflexión, estamos en un punto crítico donde la innovación, la digitalización, la sostenibilidad van a entrar en el sector. Si eso lo acompañamos, en este caso, las previsiones que existen de jubilación de lo que son agricultores ganaderos de aquí a 2030, tenemos un gran reto por delante, que es el relevo generacional. Pero en un sector mucho más tecnificado, mucho más innovador, donde la tecnología no tiene que ser una moda. Es simplemente algo muy sencillo, como la digitalización, como la tecnología ayuda a incrementar la productividad del sector y cómo consigue reducir los costes de producción. Y el sector agroalimentario tiene una peculiaridad que yo creo que tenemos que convertir en una fortaleza, y es que se espera un incremento de la demanda de productos en las próximas décadas de hasta un 70%. Bendito problema. Somos 7º exportadores a nivel mundial, tenemos que conseguir hacer de España una evolución para que dentro de 10, 20 años sigamos estando en una posición tan potente como la que tenemos ahora.
Y eso creo que es suficiente aliciente para que esas nuevas generaciones, esos nuevos agricultores mucho más tecnificados, mucho más innovadores, se incorporen al sector. Yo tengo una receta. Hay una cuestión que es importante y es, a lo mejor no se puede hablar de eso ahora, pero creo que es importante remarcarlo. En los últimos años los precios de los alimentos en España han sido demasiado bajos. El precio de la alimentación en España es un precio bajo. Ahora, debido a todo lo que está ocurriendo, se están incrementando los precios, y las cadenas de distribución han tenido que asumir esa subida porque es necesario para que los productores puedan seguir haciéndolo. ¿Qué ocurre? Que nosotros reivindicamos lo que es una cosa que es precios justos, pero precios justos en punto de venta. Si el precio al que se compra un producto es el justo, el que tiene que ser, probablemente si se hacen bien las cosas, la repercusión de los márgenes a lo largo de la cadena llegue hasta donde tiene que llegar. Y por tanto, el productor, el ganadero de mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Carbonero el Mayor en Segovia, y mis amigos, los que tienen ganadería, no encuentran ganaderos para trabajar en el campo porque tienen o pueden pagar un sueldo, el que pueden pagar, pero no tienen gente porque a ese salario la gente no quiere trabajar los sábados, no quiere trabajar los domingos. Entonces, si hubiera precios justos, se podría repercutir para atrás, podría pagarse más a esa gente que trabaja en el campo y eso significaría un atractivo para la gente que está o en los propios pueblos o en las ciudades de irse a trabajar, a ganar un dinero en el campo, trabajando en una actividad digna, que es la actividad más antigua del mundo, la producción de alimentos. Y yo creo que si eso se pudiera hacer, sería la manera de mantener a la gente en el medio rural y tratar de esa despoblación, ese problema que es súper importante. Los que estamos aquí en Madrid, puede que muchas veces no nos demos cuenta, solo nos damos cuenta cuando vamos de vacaciones, cuando los pueblos como el mío en invierno no tienen gente porque no hay nada que hacer, a las 7 de la tarde te comen los lobos por la calle, no quiere ir la gente a esos pueblos. Hay que tratar de generar actividad, de generar economía y generar posibilidades para que los jóvenes se queden y vayan a estos sitios a vivir como puede vivir cualquier joven en Madrid. Y eso sería una receta, pero que tendría que trabajar toda la cadena. Nosotros desde el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad lo que hacemos es trabajar en toda la cadena. Tenemos socios de todos los eslabones. Y en el caso, por ejemplo, de los PERTE, también es básico y fundamental que entendamos eso, que o los fondos y los proyectos se desarrollan en toda la cadena, es decir, desde los productores de inputs hasta la distribución, o en algún sitio chirriará el proyecto y el siguiente eslabón dirá, no, es que esto no se puede hacer. Insisto, o se hace de forma conjunta y se trabajan los PERTE y los proyectos en conjunto en todo el sistema alimentario, desde los productores de inputs a la distribución, pasando por la logística. Ahora hemos tenido hace poco un problema de logística importante, pues hay que arreglarlo, ¿no? Si no trabajamos de forma conjunta, al final se ve y se ha visto en los últimos años que el sistema no funciona. Una breve intervención porque no tenemos tiempo para más, pero no quiero dejar tampoco a nadie con... Nada, es añadir un ingrediente a la receta de Ricardo, que creo que es vital. No solo está bien, y además comparto las palabras de Ricardo, sino que además nos falta algo vital, que es, y además lo recordaba siempre un amigo que trabaja en el CETI, necesitamos bienes de equipo. Nosotros en la primera, con el COVID, demostramos que tuvimos que traer fármacos, mascarillas y material sanitario procedente de China porque no teníamos en España, porque no se hacía, no se fabricaban. Con la guerra de Ucrania hemos visto que también somos dependientes del maíz, del aceite de girasol, de cantidad de productos que nadie sabía, que no se hacían en España tampoco. Entonces, ¿por qué no pasamos a no depender de otros países y fabricar en España, que podemos? Que yo creo que hay que invertir en que todo podamos disponer de nuestros propios bienes de equipo, de nuestros propios productos, para no depender de mercados exteriores y que podamos ser autosuficientes. Y con eso yo creo que también complementa a lo de Ricardo y podríamos tener más éxito para incluso destinar esas ayudas del PERTE.
tenemos que dejarlo aquí, el debate da para mucho y seguro que hay más PERTEs y más fondos para seguir hablando del sector agroalimentario. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos ya con la tercera mesa.